Muy buenas noches. Hoy vamos a resolver este problema que se ve regularmente en las Olimpiadas Internacionales. Nos piden conseguir el valor de X, ¿ok? Mediante toda esta representación donde se usan las propiedades logarítmicas, ¿ok? Entonces, vean, lo primero que vamos a saber es que representa 1 sobre el logaritmo de base 8 de X. Resolvemos eso para ver, esto es 1 sobre el logaritmo de base 8 de X. ¿Qué propiedad podemos aplicar aquí? Bueno, vamos a aplicar la propiedad de transformar todo esto de base 10. Y nos queda 1 sobre el logaritmo de X entre el logaritmo de base 10 de 8. Y aplicamos nuestra doble C, ¿ok? Nuestra doble C. Y al aplicar nos queda el logaritmo de base 10 de 8 entre el logaritmo de base 10 de X. Entonces ya yo sé cuánto vale 1 sobre el logaritmo de base 8 de X igual al logaritmo de base 10 de 8 entre el logaritmo de base 10 de X. Y ahora voy a ver cuánto nos representa esto que está aquí. Eso que está aquí es 1 sobre el logaritmo de base X de 1/4. ¿Cómo hacemos el mismo procedimiento? Este es 1 sobre el logaritmo de 1/4 entre el logaritmo de base 10 de X. Y aplicamos nuestra doble C aquí entre el logaritmo de base 10 de X. Y esto es igual, aplicando nuestra doble C me queda el logaritmo de base 10 de X entre el logaritmo de 1/4. Pero sabemos que, como tenemos el logaritmo de un cociente, eso es igual a el logaritmo de X entre el logaritmo de 1 menos el logaritmo de 4. Pero sabemos que el logaritmo de toda base, de cualquier base, de argumento 1, eso me da 0. Y el logaritmo de 4, descomponiendo el 4 como 2 a la 2, nos da como resultado el logaritmo de X entre 0 menos 2 veces el logaritmo de 2. Y esto es igual al logaritmo de X menos 2 logaritmo de 2. Entonces ahora vamos a sustituir estos dos valores que tenemos aquí en esta expresión. ¿Y qué nos queda? Nos queda lo siguiente: 1 sobre el logaritmo de base 8 de X es esto que está aquí. El logaritmo de base 8 entre el logaritmo de X más menos el logaritmo de X entre 2 veces el logaritmo de 2, y esto igual a menos 5 medios. Aquí lo que hacemos es multiplicar más por menos y me queda el logaritmo de 8. Vamos a descomponer de una vez el 8. El 8 es 2 a la 3, ¿de acuerdo? En este caso me quedaría 3 logaritmo de 2 entre logaritmo de X menos el logaritmo de X entre 2 logaritmo de 2, y esto igual a menos 5 medios. Haciendo una suma de fracciones, este por este, me quedaría en este caso 6 logaritmos de 2, ojo, al cuadrado menos el logaritmo de X al cuadrado entre 2 veces el logaritmo de X por el logaritmo de base 10 de 2 es igual a menos 5 medios. ¿Ok? Hasta el momento vamos bien. ¿Qué voy a hacer? Esto que está dividiendo pasa a este miembro multiplicando y me va a quedar 6 logaritmo de base 10 de 2, perdón, esto al cuadrado menos el logaritmo de base 10 de X al cuadrado es igual a menos 5 medios, porque va a multiplicar a 2 logaritmo de X por el logaritmo de 2. ¿Ok? Si usted se da cuenta aquí, este 2 que está multiplicando se va con el que divide y me va a quedar 6 logaritmo de 2
al cuadrado menos logaritmo de x al cuadrado menos 5 logaritmo de x por el logaritmo de 2. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vean, voy a pasar esto que está negativo a este miembro positivo y me va a quedar así, menos el logaritmo de x al cuadrado más 5 el logaritmo de x por el logaritmo de 2 más 6 logaritmo de 2 es igual a 0. ¿Ok? A al cuadrado. Y vamos a resolver esa ecuación de segundo grado. Si hasta los momentos no te das cuenta que esta es una ecuación de segundo grado, lo que vamos a hacer es hacer un cambio de variable. Voy a llamar u al logaritmo de x y ahora me va a quedar menos u al cuadrado más 5 logaritmo de 2 por u más 6 logaritmo de 2 al cuadrado es igual a 0. ¿Ok? Entonces vamos a dejarlo hasta aquí en este primer video y en el segundo video resolvemos esta representación. ¿De acuerdo?